Tic-tac. Tic-tac. Buenas. Se acerca la hora en la que voy a traer todo ese contenido que vengo comentando en el canal desde hace unos días. Por una parte seguiremos con los vídeos de actualidad, pero por otro lado vamos a tener análisis varios de ciertos videojuegos que se lanzan a lo largo de estos días. Ya lo comenté en el vídeo anterior y también en redes sociales, al igual que también de esa Xbox portátil, una plataforma de la cual pues yo me he comprado la versión más cara y a partir de mañana pues ya la tendré por aquí y mañana mismo, a ser posible, ya os traeré los primeros vídeos. Pero hoy precisamente vamos a hablar de cosas como esta que estáis viendo en pantalla. Ayer estuve echando un vistazo a los análisis que habían salido del nuevo videojuego de Pokémon. Ya sabéis, un poco de curiosidad para estar al día. ¿Y sabéis qué es lo que me encontré? Básicamente con los principales medios de comunicación y prensa del videojuego, básicamente pegados a un montón de carteles publicitarios, precisamente de este videojuego, del nuevo Pokémon. El poder de la publicidad, lo que hemos comentado muchas veces. A veces no es tanto qué tan bueno sea el juego que vas a sacar al mercado, sino cómo lo vendes. Eso al final es un tema que vamos a abordar en el vídeo de hoy, entre otras cosas, sobre todo en base a la marca Xbox, que en eso ha fallado mucho. Un videojuego que de hecho tuvo muy buena publicidad y un aparato de marketing bastante interesante fue este que estáis viendo en pantalla, Ghost of Yotei. Eso le ha valido precisamente para colocarse incluso por delante de videojuegos de Mario Bros, ni más ni menos. Esto ha sido algo, la verdad, bastante importante, pero en fin. ¿Qué es lo que pasa? Pues no tengo nada que comentaros acerca de este videojuego en realidad, sí sobre el estudio de desarrollo, el estudio que nos ha realizado este título, entre otros cuantos. De última hora han comentado que ya están trabajando en un nuevo proyecto y que ellos van a seguir trabajando los títulos individualmente, uno a uno. No van a estar en varios títulos simultáneos como otros estudios de la propia Sony PlayStation. ¿Y esto por qué sucede? Por lo que os he comentado muchas veces, aunque este estudio traiga videojuegos muy llamativos e importantes, no es un estudio especialmente grande dentro de PlayStation. Es decir, tiene muchos desarrolladores, pero que no les da para hacer más de un videojuego de manera simultánea. Quizá algún contenido de expansión acabe cayendo para Ghost of Yotei, pero a partir de ahí trabajarán en un único y exclusivo videojuego. ¿Cuál será? ¿Será una continuación de esta misma licencia? Yo la verdad que con eso tengo mis dudas. ¿Y por qué lo digo? Pues precisamente porque es un estudio de desarrollo que no suele echar raíces. Hace una licencia, aprovecha como un par de generaciones para explotarla y luego salta a otra cosa. Es cierto que quizá pues Ghost of Tsushima y Ghost of Yotei han sido sus videojuegos más populares, al menos los que mayor cantidad de masa o público han acabado almacenando. Aunque a mí la verdad no me importaría ver un nuevo Infamous, estaría la verdad que bastante bien, pero simple y llanamente viendo el trabajo que han hecho a lo largo de su historia, hay que dejarlos trabajar y hay que apreciar un poco las obras que nos traen, porque siempre suelen ser videojuegos muy divertidos y muy entretenidos. Sobre otro estudio de PlayStation tenemos algo más que comentar de cara al final del vídeo, porque es un estudio muy querido que parece que también tiene ya un nuevo proyecto entre manos, pero seguimos con el tema de la publicidad, precisamente porque vamos a hilarlo con que Xbox ha relanzado su campaña publicitaria más popular de los últimos tiempos, la campaña que se denomina Esto es una Xbox. Una campaña de publicidad que no es tan literal como la gente se pueda llegar a pensar, pero que sin embargo es una campaña de éxito. Me refiero, una campaña que consiste en decirte que cualquier dispositivo electrónico puede ser una Xbox, desde un teléfono móvil hasta una tablet, hasta tu propia televisión, sin necesidad de tener una videoconsola, que por supuesto también son Xbox, pero la idea es venderte que el sistema de Microsoft está implícito en prácticamente cualquier sitio, ¿no? Eso es en lo que consiste la campaña. Esto, pues yo lo considero la idea más exitosa que han tenido mucho tiempo, principalmente porque una campaña de marketing mide su éxito en función de cuánto cala dentro de las comunidades y cuánto cala dentro del público. Yo a Microsoft le he visto muchos eslóganes a lo largo
de los últimos tiempos, ¿no? Hemos visto el Power Your Dreams y cosas un poco de ese estilo, ¿vale? No acabaron calando, se abandonaban esos eslóganes muy pronto, al final saltaban a otro a ver si ese terminaba de enganchar al público, y no solía ser así. Sin embargo, este eslogan particularmente, os guste más, os guste menos, es posiblemente el que más ha calado en la cabeza de la gente. Al menos la gente habla de él, lo tiene presente, le da vueltas, dice, hostias, mira, y hace bromas referente a esto, ¿no? Al fin y al cabo es un poco también ese feedback de las redes sociales el que moviliza un poco toda esta clase de asuntos. Y de hecho este eslogan viene acompañado de que en los últimos eventos y presentaciones Microsoft ha hecho una gran apuesta por decirte la palabra Play Anywhere, juega en todas partes prácticamente. Eso es lo que te vienen definiendo como su mayor campaña de publicidad. Ya no es ni siquiera Game Pass. Muchos de los videojuegos que se presentaban en los últimos eventos no eran anunciados directamente para Game Pass. Sobre todo se te vendía eso, que tu videojuego, que tu copia te va a servir en muchas partes, y eso la verdad que me gusta mucho. Sin embargo, esta campaña yo también la considero de largo una de las más confusas que han lanzado en mucho tiempo. Y a ver, es parte del juego que tiene el marketing. El marketing muchas veces intenta venderte un producto jugando un poco a la confusión, ¿no? Para que la gente piense en algo mucho más amplio y grande de lo que realmente es. Porque claro, está muy bien decirte que todo puede ser una Xbox, y realmente sí, o sea, cada vez hay más videojuegos que puedes jugar a través de la nube. Ya estamos hablando de más de 1200 títulos a día de hoy, si no me falla la memoria. Es lo que he estado viendo en el seguimiento que tienen ciertas cuentas. Casi cada semana se actualiza más de 20 o 30 títulos que llegan a tener disposición en la nube, y está llegando de prácticamente todas las compañías. No hay líneas rojas en ese aspecto, y eso está muy bien, pero el problema es que eso no necesariamente te convierte en una Xbox, principalmente porque hay muchos países que no tienen disposición de nube. Sobre todo sucede en Latinoamérica. Yo vengo comentando esto desde hace mucho tiempo, que en aquellos países hay que hacer un poco más la voz en ese sentido para que acaben llevando servidores y todas estas cosas. Porque es lo que comentamos recientemente sobre la subida de precio de Game Pass. Hombre, está muy bien que lo subas de precio porque la nube ha mejorado, le has puesto mayor tasa de resolución y ahora cada vez hay más videojuegos propios que puedes jugar sin necesidad de estar en el Game Pass. Pero el problema viene precisamente cuando se lo subes a mucha gente que no tiene todavía el sistema de nube en sus países. Ve esta clase de anuncios y dice, ¿y yo qué hago con esto? A ellos solo le valen los videojuegos que se instalen de manera nativa. Ellos no tienen disposición de nube. ¿Y de manera nativa tú puedes instalar tus videojuegos en el teléfono móvil? No. ¿Los de Xbox? No. ¿Tú puedes instalarlos en PC todos? No. De hecho, de cara a esa plataforma portátil que va a llegar dentro de poco, esto ha generado también muchas confusiones. Y hay gente que a día de hoy me lo discute, me dice, oye, que esto es una consola, te lo dice la publicidad. La publicidad te dice muchas cosas, pero hay que saber interpretarla. Este tipo de cuestiones yo las sé interpretar porque estoy dentro de este mundillo, conozco cómo funciona y sé lo que me están intentando decir, pero el público casual y el público general de esto no se va a enterar y se va a confundir mucho. Y tristemente, Microsoft creo que aquí ha cometido el mismo error que ha tenido durante prácticamente toda su historia, el intentar ir demasiado rápido en el tiempo. Yo estoy plenamente convencido de que en el futuro vamos a jugar a videojuegos en la nube prácticamente sin ningún problema. A día de hoy vemos películas y series a través de la nube sin tampoco demasiada historia. Me refiero, para nadie es raro encender la televisión, pulsar un botón, abrir una aplicación y empezar a ver lo que te da la gana. Eso perfectamente creo que va a pasar con los videojuegos y mucha gente pues acabará renunciando a comprar dispositivos, lo jugará a través de ahí y punto. Yo por eso, entre otras cosas, me sigo sintiendo muy seguro comprando mi biblioteca de juegos en Xbox, principalmente porque sé que esos videojuegos en algún momento los voy a poder disfrutar en el futuro, van a seguir esperándome a través de la nube, a través del PC o a través de una videoconsola, si es que la siguen haciendo en un largo plazo. Porque precisamente la videoconsola ha sido la más perjudicada en todo esto. Al fin y al cabo la gente le estás gritando que no se tienen que comprar una videoconsola. De hecho es lo que menos se vende a través de las redes sociales. Te venden que prácticamente todo es una Xbox
menos la propia Xbox. Y al fin y al cabo, pues repito, a muchos países el tema de la nube ni siquiera les llega. Y por otra parte hay mucha gente que todavía no asume jugar a videojuegos a través de la nube. Obviamente los hay, que son interesantes de disfrutar, y obviamente hay gente que pues es un sistema que a día de hoy ya les está rindiendo bastante. Pero para el público general esto todavía no se ha conceptuado como una base o como digamos la fórmula para disfrutar de los videojuegos. Al final esto es un largo plazo, es lo que tenéis que tener en cuenta. Microsoft está yendo demasiado deprisa, creo que abandona las consolas demasiado rápido para formarse un futuro que seguramente sea triunfal, pero que a día de hoy sigue siendo pues una incógnita para mucha gente. Habrá quien me diga, por supuesto, que deje trabajar a Microsoft, que ellos sabrán mejor que yo cómo hay que gestionar una empresa para que crezca y se haga grande. Sí, desde luego que es completamente cierto, yo no soy nadie para decirle a Microsoft cómo tiene que hacer las cosas. Ellos entiendo que tendrán sus estudios y tendrán también un plan a largo plazo que funcionará o no. La cuestión es que esto es un hecho, no es una opinión. Microsoft siempre ha querido ir demasiado deprisa. En prácticamente todas sus divisiones sucede lo mismo. Algunas sobreviven, crecen y se hacen grandes, por ello es la empresa más poderosa del mundo, y otras desaparecen. Microsoft ha fumigado ya 2 generaciones de videoconsolas, 2. Las ha fumigado completamente por querer ir demasiado deprisa. Ellos no ven que los cambios se tengan que hacer poco a poco para acostumbrar al público. Ellos te quieren imponer el cambio y eso generalmente no sale bien. Pero bueno, yo igualmente de momento sigo contento con el ecosistema que han formado y ahí seguiré haciendo mi biblioteca de juegos por todo lo que he comentado. De hecho, mañana mismo, como he dicho antes, voy a tener por aquí un dispositivo que en este caso es la Xbox portátil. No lo fabrican ellos ni tampoco hacen la distribución, pero sí que es cierto que es una marca asociada prácticamente. Es una plataforma que ya teníamos en el mercado, la Asus ROG Ally, pero con el sello de Xbox y con ciertas optimizaciones dedicadas que le han hecho a este dispositivo. Y va a ser un dispositivo muy bien integrado en la familia. Sí, en las últimas horas hemos podido observar algo que os vengo comentando en el canal desde hace mucho tiempo. Los videojuegos van a estar verificados para dicha plataforma. Va a haber una verificación especial como sucede en el caso de la Steam Deck. Una verificación que te servirá para ver si el videojuego está correcto en todas y cada una de sus funciones para ejecutarlo a través de dicha plataforma y ya está. Sean cualquiera de los 2 modelos que salen en el mercado. Y esto es muy interesante. Se aplicará a todas las máquinas de Asus que hay disponibles en diferentes lugares del mundo. Es interesante porque sabrás si un videojuego tiene todas las características propias que tiene que tener ese videojuego para disfrutarlo sin ninguna clase de complicación, para que realmente te acerques a esa experiencia de consola que te están intentando vender. Y la cuestión es que aparte de todo eso se va a integrar todavía un poco más en la familia con cosas como las fichas de los propios videojuegos en sí mismas. Normalmente estas fichas suelen tener pues el logotipo de la videoconsola o del PC o ambos, si el videojuego contiene el sistema Play Anywhere. Ahora parece que han abierto un nuevo espacio. Por ejemplo, en el juego del Keeper se ha podido observar que hay como una especie de espacio en blanco que entiendo que será para ponerte la máquina, el dispositivo portátil. Entiendo que habrá un logotipo que será pues eso, básicamente una silueta de la propia Xbox Ally. Y eso la verdad que me resulta más interesante, sobre todo porque parece que le van a dar importancia. Hay mucha gente que tiene la preocupación de que quizá este dispositivo, como va a ser un dispositivo menor, no son dispositivos que lleguen a vender siquiera a 10 millones de copias en todo el mundo y quizá lo vendan a muy largo plazo. Pero sin embargo, lo interesante es que le den soporte y que lo consideren un dispositivo más, y en ese sentido parece que sí, que le van a dar la misma importancia que le dan a una videoconsola, aunque técnicamente hablando no lo sea, pero bueno, eso como digo, ya nos explayaremos largo y tendido cuando la tenga por aquí, pueda comentaros unas cuantas cositas. Pero es eso, que se va a integrar prácticamente dentro de la familia Xbox, al igual que te ponen que los videojuegos son jugables por la nube, por PC y por consolas, también te pondrán esa clase de logotipos. Si ves el logotipo junto a esto, básicamente te están diciendo es compatible y ya está. Generalmente si está en PC será compatible aquí, pero bueno, ya lo veremos. Pero en fin, aparcamos esto por aquí y volvemos con PlayStation para hablar concretamente de un estudio que se llama Bluepoint.
un estudio de desarrollo que compraron esta misma generación y que previamente pues había trabajado mucho con ellos, especialmente trayendo remasterizaciones y remakes de videojuegos clásicos y bastante conocidos. El último grande lanzado de hecho fue Demon's Souls, un título que la verdad trabajaron de una manera excelente, todo se ha dicho, igual que en su momento lo hicieron con Shadow of the Colossus. Y el caso es que esta gente a principios de años llegó a preocupar muchísimo porque se supo que les habían cancelado su nuevo videojuego, un título que en principio era un God of War multijugador. Algo que la verdad yo cuando me enteré no sabía ni qué pensar, me refiero, podía establecer que Bluepoint trabajaría en un mogollón de títulos diferentes, pero no en eso, en otro juego como servicio aprovechando una licencia clásica. Repito que ese proyecto se canceló este mismo mes de enero. ¿Pero qué pasa con el estudio? El estudio está bien, parece que ya han empezado a trabajar en su próximo proyecto. Están buscando a gente experta en combate con títulos de acción cuerpo a cuerpo en tercera persona. Esto es verdad que quizá es un concepto muy amplio, podría ser para cualquier cosa, me refiero. Puede ser para el God of War, puede ser para Bloodborne, puede ser para prácticamente cualquier clase de título, pero bueno. Sea cual sea, yo lo que quiero es que esta gente trabaje en lo que sabe trabajar. Esta gente ha sabido recoger títulos clásicos y traerlos de vuelta con un apartado visual espectacular y muy bien cuidado. No todo lo que han hecho ha sido perfecto, pero generalmente todo lo que han hecho es muy bueno. Con lo cual, espero que sigan un poco esa hoja de ruta. No sé si en algún momento querrán crear un videojuego completamente original, pero si has comprado a esta gente, básicamente déjalos que hagan lo que mejor han sabido hacer hasta la fecha. Y a partir de aquí, apuestas. Para cerrar, uno de los videojuegos más exitosos y vendidos del año, esto lo dicen las listas de ventas, no lo digo yo, ha sido Assassin's Creed Shadows, y este videojuego parece que quiere terminar el año con un mayor recorrido en el mundo de las videoconsolas, porque se ha filtrado que llegará a Nintendo Switch el próximo día 5 de diciembre. Las reservas serían un poco antes, serían a principios de noviembre, el día 7 si no recuerdo mal y si no varían las fechas, pero ese es el plan que tienen ahora mismo. Habrá una versión digital para Nintendo Switch 2, por supuesto, y también una edición en formato físico, aunque será la clásica tarjeta de clave. Ok, no vendrá todo el videojuego en el cartucho, pero hay que decir que esto es normal, aunque le pudieran comprimir mucho espacio, al final es un videojuego de 100 gigas, a lo mejor lo comprimes a 80 y aún así no te cabe, pero bueno, lo dicho, si os interesa el videojuego para Nintendo Switch, llegará dentro de muy poco. Caja de comentarios para vuestras opiniones sobre todo lo demás, y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.